Mi nieto llevaba 8 años, sin decir una sola palabra, y justo cuando sus padres cerraron la puerta, me miró fijo y susurró: «Abuela, si bebes eso, hoy no amaneces». No te voy a mentir, sentí que el corazón se me salía del pecho, porque lo que ese niño mudo me confesó después no solo destrozó mi familia, también me reveló que mi muerte ya tenía fecha, método y coartada. Si esta historia te atrapa, quédate hasta el final, porque cada parte abre una puerta nueva. Y detrás de esa puerta, siempre hay alguien escuchando. Suscríbete y deja tu like si quieres más relatos así. Y dime en comentarios desde qué ciudad me escuchas, para saludarte en el próximo Ahora sí. Respira hondo. Esto fue lo que pasó. Me llamo Elena Roldán, tengo 72 años. Y durante mucho tiempo creí que la vejez era solo eso, una colección de dolores en las rodillas, una paciencia más lenta y la costumbre de confiar en quienes se supone que te aman. Vivo en Puerto Niebla, un pueblo costero donde la brisa trae sal y el sol cae como plomo sobre los tejados. Mi casa es antigua, de esas con patio interior, paredes gruesas y pisos de mosaico. Era de mi esposo, Tomás, que murió hace 15 años. Desde entonces, todo lo que construimos quedó a mi nombre: la casa, un pequeño conjunto de locales que alquilo y el dinero de una venta vieja de terrenos. No soy millonaria de revista, pero sí, tengo lo suficiente como para que alguien codicioso piense que soy la solución. Esa tarde, el calor era sofocante. El aire olía a mango maduro y a asfalto caliente. Yo acababa de despedir a mi hijo Julián y a su esposa Mara en la puerta. Se iban a un viaje especial, 3 noches, a bordo de un ferry turístico que recorría islas cercanas. Lo llamaban su escapada de aniversario. «Mamá, gracias por quedarte con Gail», me dijo Julián, besándome la mejilla con esa ternura que todavía me recordaba al niño que se escondía detrás de mis faldas. Mara sonrió detrás de él, perfecta, demasiado perfecta, de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Le dejé una jarra en el refrigerador. Suegran dijo: «Agua de Jamaica con durazno. Usted siempre dice que le refresca el alma». Sus palabras fueron suaves, casi amables. Pero a mí me punzó algo raro. No sé explicarlo. A veces la intuición llega como un insecto bajo la piel. Pequeño, insistente, Julián cargó las maletas al taxi, el conductor aceleró y, en cuestión de segundos, los vi alejarse por la calle polvorienta. El motor se perdió y el silencio se instaló como un animal que se acomoda en el rincón. Dentro, mi nieto Gail estaba en la sala, sentado en su lugar de siempre. Tenía 8 años. Ojos oscuros, enormes, cabello negro y liso, y esa costumbre de balancearse con un ritmo que los médicos habían etiquetado como conducta repetitiva. Desde que tenía 2 años, los especialistas lo llamaron autismo severo no verbal. No habla, dijeron. Quizá no hable nunca. Yo me negaba a creer que un niño pudiera ser una tumba por dentro. Pero los años pasan y la esperanza se cansa. Cerré la puerta. Me apoyé un segundo contra la madera, exhalando. «Bueno, corazón», dije, con la voz alta como siempre, para que el mundo no se me viniera encima. «Somos tú y yo unos días. ¿Te parece si hacemos galletas luego?» Gail no respondió, como siempre. Solo yo fui a la cocina. El refrigerador zumbaba. El piso estaba frío bajo mis pies. Abrí la puerta y ahí estaba, una jarra de vidrio alta con líquido rojo ambarino. La fruta flotaba como pedacitos de atardecer. Brillaba bajo la luz del foco como si alguien hubiese preparado un regalo. Saqué la jarra. El vidrio estaba helado. El líquido se movió despacio, hipnótico. Busqué un vaso en la alacena y entonces escuché una voz de niño, clara, firme, pegada a mi nuca como una hoja de afeitar la abuela. «No te lo tomes». Me quedé congelada. El vaso tembló en mi mano. Sentí que el tiempo se doblaba. Me giré con la lentitud de quien teme encontrarse un fantasma. Gail estaba en la entrada de la cocina, pero ya no se balanceaba, estaba quieto, recto. Sus ojos clavados en los míos con una intensidad que jamás había visto. No tenía esa mirada lejana de siempre. Era una mirada presente, dolorosamente presente. «Gail», balbuceé. El vaso se me resbaló, cayó al suelo y explotó en fragmentos. El sonido fue seco, como un disparo pequeño en mi casa. Ni él ni yo nos movimos. «No te lo tomes», repitió y dio un paso. «No es para refrescarte». Sentí una presión en el pecho. Me agarré del borde del mostrador. Me ardieron los ojos. «Tú
Mi voz era un hilo, tú puedes. Siempre pude, dijo él, y su voz se quebró como si llevara años guardada en una caja. Pero me obligaron a fingir. El aire se me volvió pesado. ¿Quién? Susurré, sus labios temblaron. Mamá. Y papá también a veces. No como ella, pero lo sabe. O no quiere saberlo. No sé qué es peor. Sentí un frío que no venía del refrigerador. Gale. ¿Qué tiene esa bebida? Tragó saliva. No sé el nombre, pero la escuché hablando por teléfono anoche. Dijo, su cara se retorció de miedo. Dijo que esta vez sería más limpio, que con unos días bastaba para que nadie sospechara, que tú ya tienes antecedentes de corazón, y que se vería natural. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en la silla como si me hubieran cortado los hilos. Recordé mi susto de hace 2 años, un dolor raro en el pecho, mareo, ambulancia. Estrés, dijeron. Edad, me tapé la boca. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté con un hilo de voz. Porque hoy, Gale apretó los puños. Tenía manos pequeñas, pero temblaban con furia contenida, porque hoy, se fueron. Y cuando se van, hablan más fuerte. Creen que yo no entiendo nada. Y hoy dijo que cuando vuelvan, tú ya no vas a estar. Se me humedecieron las mejillas. Quise tocarlo, pero me dio miedo que se rompiera. Mi niño, susurré. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hablas? Gale bajó la mirada. Desde siempre. Antes cantaba. Antes decía abuela. Pero cuando tenía 3 años, me encerró en un cuarto y me dijo que si volvía a hablar, te pasaría algo malo. Y luego le pasaría algo malo a papá. Y luego le tembló la voz. Me haría daño a mí. Lo abracé. Lo abracé como si lo estuvieran arrebatando del mundo. Gale apretó mi cuello con sus bracitos. Sollozó sin hacer ruido al principio, como quien aprendió a llorar sin que lo oigan. Y yo, con el corazón golpeándome las costillas, entendí algo terrible. No era solo que mi nieto hubiera hablado. Era que mi nieto me estaba salvando la vida, a costa de exponer la verdad que lo había encadenado por años. Cuando lo solté, miré la jarra en la mesa. Y por primera vez en mi vida, algo se encendió dentro de mí, duro, frío, decidido. Escúchame bien, Gale, dije, limpiándole las lágrimas. No voy a dejar que te callen nunca más. Y tampoco voy a dejar que me entierren con una sonrisa falsa encima. Tomé guantes de goma del cajón. Agarré la jarra con cuidado, como si fuera una serpiente. La guardé en una bolsa sellada. De esto, murmuré. No va por el drenaje. Esto va a convertirse en prueba. Gale me miró como si no supiera si creerme. Yo tampoco sabía en qué me estaba metiendo. Solo sabía una cosa, alguien ya había planeado mi muerte. Y yo acababa de decidir que no sería la víctima perfecta. Pasamos el resto de esa tarde en un estado extraño, entre el miedo y una especie de urgencia eléctrica. Gale hablaba bajito, como si su garganta aún estuviera aprendiendo que era libre. Yo lo escuchaba con el corazón abierto y la rabia creciendo por capas. Lo llevé a la sala con una manta. Le hice leche tibia, algo simple, porque a veces lo simple te mantiene cuerdo. Él sostenía la taza con ambas manos, como si el calor lo anclara. Necesito que me cuentes todo, le dije, desde el principio, sin esconder nada. Te lo prometo, esta vez yo te protejo. Gale tragó saliva. Miró hacia el pasillo, como si esperara que alguien apareciera de la nada de ella. Dijo, siempre decía que la casa tiene oídos, que las paredes repiten. Se me erizó la piel. Aquí no respondí. Aquí las paredes están de nuestro lado. Gale asintió, pero su mirada seguía tensa. Cuando yo era pequeño empezó, hablaba normal. Tú me regalaste un libro de animales. Yo decía león y tortuga. ¿Te acuerdas? Se me apretó la garganta. Sí, me acordaba. Me acordaba de esa risa clara que luego se apagó como una luz. Y luego. Continuó, un día mamá se enojó porque tú venías mucho. Ella decía que tú mandabas en todo, que tu casa era demasiado para papá, que tu dinero lo hacía sentir pequeño. Yo cerré los ojos. Mara siempre había tenido esa manera de decirlo sin decirlo. Julián, tu mamá tiene su forma. Julián, tu mamá cree que sabe más. Semillas suaves que, con el tiempo, se vuelven enredaderas. Después, dijo Gale, me llevaron a un doctor. Pero no era un doctor normal. Era amigo de mamá. Él olía raro. Y mamá le decía doctor como si fuera una contraseña. ¿Recuerdas su nombre? Pregunté, tratando de no sonar desesperada. Gale dudó. Lo escuché varias veces. Bruno y Mara, como si fueran socios. Mi estómago se revolvió.
Me hicieron pruebas que no entendían, continuó. Me ponían luces en la cara. Me pedían que hiciera cosas y luego decían no responde, aunque yo sí respondía. Pero por dentro, porque sí hablaba. Mamá me miraba como si pudiera matarme con los ojos. Me apreté las manos. Un día Gail tragó saliva, ella me llevó al cuarto. Cerró la puerta y me dijo, Gail, a partir de hoy tú no hablas. Si hablas, la abuela se enferma. Y si la abuela se enferma, tú la mataste. ¿Quieres matar a tu abuela? Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran pegado. ¿Cómo? ¿Cómo le dices eso a un niño? Susurré. Gail se encogió. Yo lloré. Le dije que no. Y entonces ella me dijo, bien, entonces aprende. Porque si te equivocas, yo me encargo. Quise gritar, quise romper algo, pero respiré. ¿Y Julián? Pregunté. Tu papá. ¿Qué hacía? Gail bajó la mirada. Papá trabajaba mucho. Mamá decía que era por mí, por mis terapias. Él se veía cansado. Cuando yo quería acercarme, me quedaba quieto. Yo aprendí que, si estaba quieto, todos me dejaban en paz. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi hijo viviendo dentro de su propia casa sin mirar. Pero escuché cosas. Gail alzó la vista. Escuché a mamá hablando por teléfono cuando papá dormía. Decía, la vieja tiene propiedades, tiene rentas, tiene ahorros. Cuando se muera, es nuestro. Y luego se reía. Se reía como cuando veo una película. Mi garganta se cerró. ¿Y tú? ¿Tú te quedabas callado? Gail apretó los labios. Sí. Porque ella decía que, si yo hablaba, papá iba a perderlo todo. Y yo quería protegerlo, aunque él no me protegiera. Ese aunque fue un cuchillo. Escúchame, mi amor, le dije, acariciándole el cabello. Esto no fue tu culpa. Nunca. Gail respiró temblando. Hay otra cosa, dijo. Mi corazón se encogió como si ya supiera que venía algo peor. Mamá. Susurró. Se ve con un hombre. Viene cuando papá no está. A veces llega de noche. Yo escucho risas. Escucho vasos. Escucho que hablan de ti, de mí. Pregunté. Gail asintió. Dicen que tú aguantas demasiado. Que el susto del corazón no funcionó como debía. Que esta vez. Su voz se quebró. Esta vez sí. Me puse de pie de golpe, mareada. ¿El susto del corazón? ¿Hace 2 años? Pregunté, sintiendo que el mundo se inclinaba. Gail me miró con ojos húmedos. Sí, esa cena, dijo. Yo estaba en el pasillo. Escuché a mamá decirle al hombre, no calculé tu dosis, pero ya aprendí. Me tuve que agarrar del respaldo del sofá. Entonces no fue un accidente, no fue estrés, no fue edad. Fue un ensayo. Respiré hondo, tratando de ordenar la cabeza. ¿Sabes cómo se llama ese hombre? Pregunté. Gail frunció el ceño. No lo sé bien. Pero una vez mamá le dijo Bruno también. Y él le dijo no me llames así aquí. Entonces tal vez no sea su nombre real. Me quedé helada. ¿2 hombres? ¿Uno doctor y otro amante? ¿O el mismo con 2 caras? Gail se encogió. No sé. Solo sé que papá no estaba. ¿Y qué mamá decía? Cuando Elena se vaya, todo es nuestro. ¿Y si el niño vuelve a hablar? Lo curamos milagrosamente. Decimos que fue trauma. Y la gente nos aplaude. Esa frase, lo curamos milagrosamente, me dio náuseas. Como si mi nieto fuera un espectáculo. Me arrodillé frente a él. Gail, necesito que seas muy valiente otra vez, dije. Necesito que me ayudes a encontrar cosas. Papeles. Notas. Algo que diga la verdad. ¿Puedes? Gail dudó, pero luego asintió. Mamá tiene una caja, dijo. ¿En su closet? Arriba. Donde papá no alcanza sin escalera. La imagen de Mara escondiendo cosas, donde mi hijo no llega, me pareció un símbolo perfecto. Todo estaba diseñado para que Julián no viera, no tocara, no supiera. Me levanté despacio. Entonces vamos a subir, dije, pero en silencio. Y si escuchas cualquier ruido raro, me avisas. Gail se puso de pie. Caminaba diferente ahora. Ya no parecía un niño perdido. Parecía un niño saliendo de una jaula. Subimos al 2.º piso. El pasillo olía al perfume dulce de Mara, ese perfume que siempre me mareaba. Entramos al dormitorio principal. La cama estaba hecha con precisión quirúrgica. Todo brillante, todo ordenado, como si la perfección pudiera tapar el veneno. Abrí el closet y vi vestidos colgados, zapatos caros, cajas y más cajas. Gail señaló arriba, con el dedo firme, arrastré una silla. Me subí con cuidado, maldiciendo mis rodillas, mis dedos tocaron metal, aquí murmuré. Bajé una caja rectangular.
Pesada, escondida detrás de suéteres, la puse sobre la cama. Y justo cuando iba a abrirla, mi celular vibró en el bolsillo, un mensaje de Julián. Mamá, el barco zarpó. No hay señal después. Cuida a Gail. Los amo. Lo leí 2 veces, y sentí que el mensaje no era solo despedida, era el sonido de una puerta cerrándose. Guardé el teléfono, miré la caja, y supe que en cuanto la abriera, ya no habría marcha atrás. Abrir esa caja fue como abrir una tumba. El metal estaba frío, con una pequeña cerradura simple. Mara siempre parecía sofisticada, pero sus secretos eran torpes. Forcé el pestillo con un clip de papelería que encontré en el escritorio. Hizo un clic suave y la tapa cedió. Gail se pegó a mi lado, sin respirar. Dentro había papeles, sobres, una memoria USB y un frasco pequeño de vidrio ámbar, sin etiqueta. Primero vi lo más normal, carpetas con documentos médicos, reportes impresos, sellos, nombres de clínicas. Pero al revisar el encabezado, una punzada me cruzó el estómago, Centro Neuroconductual San Aurelio, y debajo, Dr. Bedlanda, no decía Bruno completo. Pero la inicial era suficiente para erizarme. Pasé hojas. Diagnósticos extensos, términos técnicos, escalas, conclusiones. Y aún así, algo se sentía falso. Demasiado perfecto, demasiado conveniente, demasiado alineado con una historia que ya habían decidido contar. Gail tocó una hoja con la punta de los dedos. Ese doctor nunca me hablaba, me susurró. Solo hablaba con mamá. Yo era como un mueble. Respiré hondo. Luego encontré algo peor, un documento doblado, dentro de un sobremanila. Lo abrí y era un testamento, mi testamento, o, mejor dicho, una versión de mi testamento, porque yo tenía testamento desde hacía años, con mi abogado, con cláusulas de protección, fideicomisos, condiciones. Pero este papel decía otra cosa, que todo pasaba de manera directa a Julián, sin controles. Y la firma se parecía a la mía, pero no lo era. Era una copia mal hecha. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Hicieron esto, murmuré. Gail me miró con ojos grandes. ¿Qué significa? ¿Qué me costó decirlo? Que no solo querían que yo muriera, querían que, cuando muriera, nadie pudiera frenar el dinero. Que todo quedara libre. Para que Mara lo controlara, la rabia me subió como fiebre. Tomé el celular y empecé a fotografiar cada página, una por una. Sellos, fechas, firmas. Todo. Encontré también estados de cuenta con retiros constantes, pagos médicos, transferencias a una cuenta con nombre de una fundación extraña. Todo con cantidades pequeñas, como quien roba sin hacer olas. Gastos terapéuticos, decían. Mi hijo trabajando horas extra para alimentar un teatro. Entonces vi un sobre con fotos impresas. La saqué. Mara, abrazada a un hombre moreno, barba corta, camisa blanca, en una playa, en un estacionamiento, en un departamento, en una foto, besándose. Mi estómago dio un vuelco. Gail desvió la mirada. Es él, susurró. El que venía cuando papá no estaba. Las fotos estaban fechadas, como si alguien las hubiera guardado para chantaje. Como si el amor fuera un arma guardada. En una caja debajo de las fotos había una libreta, pequeña con anotaciones. La abrí. Plana. Bebida, plan B, medicación de presión, plan C, escalera del patio. Me aflojaron las manos. Dios santo. Pasé páginas. Había horarios, rutinas, anotaciones sobre mis visitas al cardiólogo, incluso notas sobre el color de mis pastillas. Era un mapa de mi vida, y al final, en una bolsita transparente, estaba el frasco ámbar. Lo sostuve contra la luz. Dentro había un líquido claro. Pegada a la bolsita había una nota, escrita con la letra inclinada y elegante de Mara. Glucósido cardíaco, 3 mililitros en bebida. Simula evento natural. No deja rastros después de las 4:08 h. No era una palabra que yo usara, pero sí sabía lo que significaba. Veneno. Un veneno diseñado para parecer infarto. La habitación se me movió. Me senté en el borde de la cama, con el frasco en la mano, como si sostuviera mi propia sentencia. Gail, susurré, ¿tuviste a tu mamá poner algo en la jarra? Gail negó. No, pero la vi guardando ese frasco, y vi que preparó la jarra sola. No dejó que nadie entrara a la cocina. Me puse de pie de golpe. Necesitamos más, dije. No basta con esto. Si la acusamos sin más, podría decir que estamos locos, que inventamos. Necesitamos pruebas que hablen solas. Gail tragó saliva.
Mamá también tiene una tableta, dijo. La deja en el cajón de la mesita. ¿Tiene clave, las sabes? Gail asintió. Niebla 123. Siempre usa el nombre del pueblo porque dice que le da suerte. Se me revolvió el estómago. La suerte, la llamaba suerte. Fuimos a la mesita. Saqué la tableta con cuidado, como si estuviera robando en mi propia casa. La encendí. Ingresé la clave. Funcionó. Mi corazón latía en la garganta. Abrí el correo. Había conversaciones largas. Algunas con un tal Bedel, otras con un contacto guardado como T. Abrí la más reciente. Y ahí estaba, sin vergüenza, sin poesía, sin nada humano. La vieja está sola. Esta vez se va. 3 días y el niño se queda quieto. Luego decimos que fue el susto. No habrá autopsia. Tiene historial. Mis manos temblaban. Gail miraba la pantalla como si fuera una película de terror, donde él era el protagonista. ¿Leí más? Cuando todo sea nuestro. Nos vamos de Puerto Niebla. Julián firma lo que le pongamos. No cuestiona. Y al niño. Lo curamos. Eso vende. Sentí ganas de vomitar. Mi hijo. Murmuré. Mi hijo es un ciego. Gail se abrazó a sí mismo. Tomé aire. Me obligué a pensar como alguien fría, no como una madre herida. Busqué en la tableta fotos, archivos, notas. Encontré un documento escaneado, el testamento falso, en versión digital. Encontré también un archivo titulado Cuentas después. Lo abrí, era una lista de propiedades, mi casa, mis locals, mis ahorros. Y al lado, montos estimados. Como si yo ya estuviera enterrada, grabé todo. Capturas de pantalla, descargas. Respaldo en la memoria USB. En ese momento, escuché un sonido abajo de la puerta de la casa, un golpe suave. Gail se puso rígido. «Papá», susurró, asustado. Me asomé al pasillo. El silencio era pesado. Bajé un escalón, luego otro. El golpe se repitió. Esta vez más fuerte, y entonces una voz masculina sonó desde afuera. «¿Señora Elena?» «Soy del servicio de mantenimiento. Me mandó Mara. Dice que hay una fuga en la cocina». Me congelé. No habíamos llamado a nadie, y Mara estaba supuestamente en el barco sin señal. Miré a Gail. Su cara se vació de color. «Abuela», susurró. «Ellos no». «Esperan». Me quedé inmóvil un segundo. Pero ese segundo bastó para entender algo básico. No estaba sola, aunque la casa pareciera silenciosa. Alguien podía estar vigilando. Alguien podía estar probando si yo ya había caído. El golpe en la puerta continuó. «¿Señora Elena?», insistió la voz. «Solo será un minuto». Miré el reloj de pared. Eran las 17:06. Julián y Mara ya deberían estar navegando lejos y, sin embargo, alguien estaba aquí. No por casualidad. Me acerqué al recibidor, pero no abrí. Me asomé por la mirilla. Un hombre de unos 40 y tantos, gorra baja, camiseta gris. Tenía una caja de herramientas. Sí, pero demasiado limpia, demasiado nueva. Y sus ojos no miraban como los de alguien que viene a arreglar una fuga. Miraban como quien evalúa una casa. Retrocedí en silencio y le hice una seña a Gail para que subiera sin ruido. Él corrió escaleras arriba, ligero, como un secreto. Yo respiré hondo. Y desde detrás de la puerta hablé con calma, como si fuera una anciana confiada. «No necesito mantenimiento, señor. Aquí no hay ninguna fuga». Silencio afuera. Luego, una risa pequeña. «Señora. Me dijeron que sí, que usted a veces no se da cuenta». Esa frase me erizó la piel. A veces no se da cuenta, como si supieran que yo era fácil. «Me estoy dando cuenta ahora», respondí, firme. «Váyase, por favor». Escuché un movimiento, como un paso hacia atrás. Luego otro. «Está bien, señora». Solo cumplía mi trabajo. Me quedé quieta. Conté hasta 10, 15, 20. Miré por la mirilla otra vez. Se estaba yendo, pero antes de doblar la esquina, levantó la vista hacia una de mis ventanas, como si confirmara algo con alguien. Ahí entendí la verdad completa. Esto no era solo un plan a distancia. Era un plan con ojos cerca. Cerré el cerrojo extra. Apagué las luces del frente. Y corrí escaleras arriba. Gail estaba en mi habitación, temblando. «¿Qué hacemos?», preguntó. Yo saqué el teléfono. Mis manos aún temblaban. Pero mi voz salió clara. Lo primero, nadie entra. Lo segundo, nadie nos toca. Lo tercero, hacemos que la verdad nos proteja. Marqué un número.
Mi abogado de confianza, Santiago Rivas, un hombre que llevaba años ayudándome con contratos de alquiler y asuntos de herencia. Contestó con voz somnolienta. Elena, ¿pasa algo? Santiago, dije, necesito que me escuches sin interrumpir. Estoy en peligro. Y tengo pruebas. Hubo un silencio. Luego su voz cambió. Seria, dime dónde estás. En casa. Con Gail. Y Gail habló. No es no verbal. Lo obligaron a fingir. Y hay un intento de envenenamiento. Tengo una bebida, un frasco, documentos falsos, correos. Santiago soltó una exhalación lenta, como quien intenta no colapsar. Elena, eso es gravísimo. ¿Estás segura? Nunca estuve tan segura de nada. Y ahora vino un hombre a la puerta, diciendo que lo mandó Mara. Pero ellos ya están en el barco, no abras a nadie, ordenó. No salgas. Quiero que hagas dos cosas. 1, guarda esas pruebas en un lugar seguro. 2, llama a la policía. Tragué saliva. Si llamo a la policía, sin armar bien esto, ellos podrían destruir pruebas. Ella podría decir que Gail está confundido. Santiago hizo una pausa. Entonces hazlo conmigo. Voy para allá. Y voy a llevar a alguien, una notaria y un perito digital que conozco. Pero escucha, si alguien intenta entrar, ahí sí llamas al 911 sin pensarlo. Colgué. Gail me miraba con ojos abiertos. ¿Me van a llevar? Preguntó en voz bajita. Era la pregunta de un niño que vivió amenazado demasiado tiempo. Me agaché para mirarlo al nivel de los ojos. Nadie te va a llevar a ningún lado, mi amor. Ya no, lo abracé rápido. Porque no teníamos tiempo para llorar, bajé al estudio. Saqué una carpeta vieja. Guardé dentro copias impresas de las fotos de la tableta, anotando la fecha y la hora. Guardé la memoria USB. Guardé el frasco en una bolsa sellada. Guardé también la jarra sellada en una hielera portátil. Cuando terminé, sentí el cuerpo caliente, como si hubiera corrido kilómetros. Entonces, el teléfono vibró. Un número desconocido. Lo dejé sonar. Volvió a vibrar. Contesté sin hablar. Al otro lado, un silencio, luego una voz femenina, suave, casi divertida. Elena, qué raro. No tomaste nada, ¿verdad? Se me heló la sangre. Era Mara. No tiene señal en el barco, dije, intentando mantener la calma. Ella rió bajito. ¿Quién te dijo que estoy donde tú crees? A veces, uno viaja sin moverse. Mi piel se erizó. ¿Qué quieres? Pregunté, apretando el teléfono. Solo confirmar algo, dijo, confirmar si sigue siendo obediente. Miré hacia la ventana. Afuera, la tarde caía lenta. La calle estaba casi vacía. Maran, dije, con voz fría, si esto es una amenaza, te conviene colgar. Ella soltó una risita. Ay, suegra, siempre tan dramática. Disfruta tus días con el niño, te quedan pocos. Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, oyendo solo el tono muerto. Gail estaba en la puerta del estudio. ¿Era ella? Preguntó. Asentí, y supe, con una certeza absoluta, que el juego acababa de cambiar, porque si Mara podía llamarme así, si podía mandar mantenimiento, si podía vigilar mi reacción, entonces no era un plan para cuando volvieran. Era un plan que ya estaba en marcha. Y la siguiente jugada podía ocurrir esa misma noche. No dormimos. No de verdad esa noche. Gail y yo nos quedamos en mi habitación con la luz apagada y la puerta cerrada, como si la oscuridad pudiera ocultarnos de una mirada que no sabíamos de dónde venía. La casa crujía con el calor acumulado del día. Cada sonido parecía una señal, una tubería que se quejaba, el viento colándose por una rendija. El zumbido del refrigerador, todo sonaba a alguien moviéndose. Yo apretaba el celular en la mano. Gail estaba sentado en el borde de la cama, con los pies colgando, mirándome como si yo fuera la única pared que todavía lo separaba del abismo. A las 21:18, el portón del frente sonó, un golpe corto. Luego dos, luego un rasguño leve. Mi garganta se cerró. Me asomé por la mirilla. No era el hombre de la gorra. Eran tres figuras: Santiago Rivas, mi abogado, con una camisa arrugada por la prisa, una mujer bajita con una carpeta pegada al pecho, y un hombre joven con mochila y una laptop bajo el brazo. Santiago alzó la mano hacia la cámara del timbre.
como si saludara a un testigo invisible. Abrí, solo después de verificar 2 veces. Y aún así mi mano temblaba en el cerrojo. Elena, dijo Santiago en voz baja, vamos a hacer esto con cabeza fría. ¿Gail está bien? Gail apareció detrás de mí, y por un segundo vi como la mujer de la carpeta, la notaria, se quedaba inmóvil, como si su cerebro necesitara reacomodar una realidad. Hola, dijo Gail. Suave, pero claro, la notaria se tapó la boca. El hombre de la laptop abrió los ojos. ¿Está hablando?, preguntó él. Está hablando porque siempre pudo, dije. Sintiendo que la rabia me daba estructura y porque hoy decidió salvarme la vida, Santiago entró, cerró la puerta, activó el doble cerrojo y como si supiera que la casa era un tablero de ajedrez, revisó ventanas, patio, pasillo, sin dramatismo, con método. Bien, dijo al fin, ella no sabe que estamos aquí. ¿Oh sí? Pero ya estamos dentro y eso cambia la ecuación. La notaria se presentó, Clara Mena. El perito se llamaba Damián Ortega. Traían lo que parecía una maleta de equipo, como si fueran médicos, entrando a una sala de urgencias. Nos sentamos en el comedor. Saqué la bolsa con la jarra sellada, el frasco ámbar, las fotos, la USB. Clara abrió su carpeta con pulcritud. Necesito que Mary lea los hechos en orden, dijo. Y que Gail declare lo que sabe. Voy a levantar un acta notarial hoy mismo. Esto sirve para fijar fecha, hora y contenido. Si luego intentan decir lo inventaron, tendrán que pelear contra un documento formal. Gail se estremeció cuando lo miraron a él. Sus manos buscaron mi mengue. Yo le apreté la mano. Di solo la verdad, corazón. Aquí nadie te castiga por hablar. Gail respiró hondo. Y habló. No como un niño milagro, habló como un niño que estuvo 8 años guardando una piedra en la garganta. Contó lo de las amenazas. Lo del doctor Bruno, lo del hombre que venía de noche, lo de los planes, lo de la jarra. Contó incluso esa frase que todavía me lava, la vieja aguanta demasiado. Clara tomó notas. Santiago apretaba la mandíbula. Damián grababa audio con el celular y marcaba horas en una libreta. Cuando Gail terminó, el silencio fue denso. Esto es, abuso psicológico severo, murmuró Clara. Y si hay veneno, es tentativa de homicidio. Damián conectó la tableta a su laptop. Necesito clonar el dispositivo, dijo, copiarlo entero. Con metadatos. Capturas de pantalla. Son útiles, pero el peso real está en los archivos, fechas, origen de mensajes, rutas. Si hay VPN, si hay llamadas por aplicaciones, si hay ubicaciones, lo saco. Santiago me miró. Elena, desde este momento, no contestas llamadas desconocidas, no abres la puerta a nadie. Y vamos a instalar cámaras temporales. También vamos a hacer una cosa más, llamar a alguien de confianza en la policía. Pero no al 911 todavía. A alguien que se mueva rápido y no vaya a avisarle al vecino equivocado. Yo asentí. ¿Tenía la boca seca y el hombre de la gorra?, preguntó Santiago. Dijo que lo mandó Mara. Mantenimiento. Respondí. Damián levantó la vista, serio. Eso suena a verificación, a asegurarse de si el objetivo ya cayó. En ese momento, el timbre sonó, todos nos quedamos congelados, una sola vez, luego otra. Clara cerró su carpeta lentamente. Como si el ruido pudiera oírnos. Santiago me hizo una seña. No te muevas. Se acercó a la mirilla. Pasaron 2 segundos, Santiago volvió a mí y dijo, casi sin aire, es un repartidor. Tiene una caja. No está solo. Hay alguien en la esquina, mirando. Mi piel se erizó. No abran, susurré. El timbre volvió a sonar, insistente. Entrega para la señora Elena Roldán. Gritó una voz desde afuera. Firma requerida. Santiago habló detrás de la puerta, con tono firme. Dejé la caja en el piso. No abriremos .sil y NSIO.LIGO. El golpe de la caja al caer. La dejo aquí, dijo el repartidor, pero tiene que firmar mañana. Se escucharon pasos alejándose. Y una risa baja cerca de la esquina, como si alguien estuviera disfrutando. No abrimos. No tocamos nada durante 10 minutos. Cuando por fin Santiago levantó la caja con un paño, la colocó sobre la mesa como si fuera una bomba. La abrimos con cuidado. Dentro había una foto impresa en papel barato. Mi casa, tomada desde la calle. Esa misma tarde, yo despidiendo a Julián y Mara. Y en un borde de la foto, casi imperceptible,
Una marca con bolígrafo, plan C, escalera del patio, sentí que se me aflojaban las rodillas. ¿Saben qué investigamos?, susurró Clara. No, dijo Damián, pálido. No saben todo. Pero nos están diciendo, los vemos. Gail apretó mi brazo. Abuela, murmuró. Mi cuarto tiene ventana al patio. Yo miré hacia el pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. La escalera del patio. El mismo lugar donde, hacía años, casi me caigo una vez por un accidente. Santiago habló con voz baja y peligrosa. Elena, esta noche no es de papeles. Esta noche es de sobrevivir. Como si el universo quisiera confirmarlo, se oyó un sonido leve, metálico, afuera. Detrás de la casa, no era el viento, Vera, una escalera moviéndose. Nos movimos como si la casa fuera un animal herido. Santiago apagó las luces del comedor. Damián cerró la laptop. Clara guardó el acta a medio escribir y la metió en su bolso como si fuera un corazón que no podía dejarse sobre la mesa. Jay me miró con pánico y sin decir nada. Se llevó un dedo a los labios, el gesto de silencio que él había practicado toda su vida. Pero esta vez el silencio no era obediencia, era estrategia. Santiago señaló hacia arriba. Habitación, cerradura. Esperen, subimos en puntas. En mi cuarto, Santiago nos acomodó detrás de la cama, junto a la pared, desde donde se veía parte del pasillo. Dejó el celular listo con el número de emergencia marcado, pero sin llamar todavía. Damián sacó un pequeño dispositivo del tamaño de una tarjeta y lo pegó cerca de la ventana. Sensor de movimiento, susurró. Si alguien se acerca al patio, nos avisa. El silencio se volvió una cosa viva. Pasaron 2 minutos, luego 3, y entonces, el crujido, una madera del patio quejándose. Después, un sonido claro, un zapato arrastrándose. Gail me apretó la mano tan fuerte que sentí sus uñas. Santiago, sin mover el cuerpo, levantó un dedo. Espera, y de pronto, un golpe seco en la ventana del cuarto de GAIL.UNO.DOS.TRS.COM, o si alguien probara, si la cerradura era firme. Yo contuve el aliento. Sentí el pulso en la garganta. Damián miró su sensor, parpadeaba. Está ahí, susurró. En ese momento, la cámara del timbre del frente emitió un pitido. Alguien pasaba por la puerta principal también. Distracción. Coordinación. 2 puntos a la vez. Santiago ya no dudó. Marcó de emergencia. Intento de intrusión, dijo con voz baja pero contundente. Dirección, calle del Faro, número 17. Casa de una adulta mayor. Hay un menor en riesgo. Envíen patrulla ya. Yo no sabía si el 911 nos salvaría o si llegaría tarde. Pero ya era tarde para seguir creyendo en la prudencia. El golpe en la ventana se convirtió en un intento de forzarla. Un tirón. Gail se tapó la boca para no hacer un sonido. Yo sentí una furia fría. Y entonces, un haz de luz pasó por el vidrio como un pequeño escáner. Buscando el seguro, Santiago tomó una linterna potente que traía en su bolso y la encendió de golpe. Apuntando directo al vidrio, salga de mi propiedad, gritó. La policía ya viene. Silencio un segundo y luego, pasos apresurados alejándose sobre la grava del patio. Damián abrió la cortina apenas 1 centímetro, solo lo justo para ver una sombra saltando la reja. Se fue. Pero no era un final, era una advertencia. La patrulla llegó 12 minutos después. 2 eternidades. 2 agentes revisaron el perímetro. Encontraron marcas en la ventana del cuarto de Gail y una huella de zapato en el muro bajo del patio. ¿Vio la cara?, preguntó uno. No, respondió Santiago. Pero esto ya está documentado. Íbamos a ampliar denuncia. Los agentes fueron correctos, pero yo noté algo. Uno de ellos miraba la casa con ese gesto de otro problema familiar, como si la violencia doméstica fuera rutina, como si el horror pudiera clasificarse y archivarse sin asco. Cuando se fueron, Santiago cerró todo. Clara terminó el acta con fecha, hora, descripción de intrusión y anexos: foto, jarra sellada, frasco. Damián siguió clonando la tableta hasta las 2 de la madrugada. Al amanecer, Santiago me dijo, hoy vamos a hacer 2 cosas urgentes: evaluación profesional de Gail y contacto con fiscalía. Necesitamos un informe independiente que diga, este niño no es no verbal por condición, es por trauma. Yo asentí, con la mirada ardiendo. A las 10 estábamos en la consulta de la doctora Irene Castañeda, psicóloga infantil forense en la capital provincial, a 1 hora de Puerto Niebla.
La oficina olía a té de manzanilla y madera. Había juguetes ordenados, libros y un aire de calma que a mí me parecía irreal, como si el mundo pudiera ser seguro. La doctora habló con Gail a solas primero, luego salió. Me miró y dijo algo que me partió y me liberó al mismo tiempo. Señora Elena, Gail no presenta signos compatibles con autismo severo no verbal. Presenta ansiedad extrema, trauma complejo, hipervigilancia y un condicionamiento bruto. Aprendió que hablar significaba peligro. Santiago apretó los labios. ¿Puede ponerlo por escrito hoy? Preguntó. Hoy mismo, dijo Irene. Y voy a recomendar intervención inmediata de protección infantil. Yo respiré hondo, como si alguien hubiera aflojado un nudo en mi pecho. De regreso a casa, mi celular vibró. Un mensaje de Julián. Mamá, ¿cómo va todo? No puedo hablar mucho. Señal mala. Te amo. El mensaje me dejó más inquieta que tranquila. Porque si la señal era mala, ¿cómo me llegaban textos con tanta precisión? Damián, que viajaba con nosotros, tomó el teléfono. Ese mensaje no viene desde mar abierto, murmuró. Se puede saber por el salto de re. Dame un minuto. Yo lo miré, helada. ¿Qué estás diciendo? Damián tecleó rápido. No puedo prometerlo sin un análisis completo, pero esto se ve como antena local, no como satélite o torre costera de salida. O está cerca, o alguien está enviando desde aquí con su número. El volante se me resbaló un segundo entre los dedos. Tuve que frenar y respirar. ¿Julián no está en el barco? Susurré. Santiago me miró desde el asiento de atrás. O está en el barco y alguien está usando su teléfono, dijo. En cualquier caso, no es normal. Al llegar a casa, encontramos otro regalo. No era una caja, no era una foto, era un sobre blanco, metido bajo la puerta. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una imagen impresa del cementerio de Puerto Niebla, la tumba de Tomás. Mi esposo, di sobre la lápida. Alguien había puesto un pequeño ramo marchito abajo, con tinta roja. Ya lo hice antes. Sentí que el aire se me rompía. Santiago me sostuvo el brazo. De Elena. Yo no lloré, no pude, solo sentí esa certeza oscura cayéndome encima como una lona mojada. Si Mara me estaba diciendo la verdad, si realmente lo hizo antes, entonces esto no era solo una conspiración reciente. Era una historia larga y yo había sido demasiado ingenua para verla. Gail miró la foto, pálido. Abuela. ¿Mi mamá? Yo lo abracé. No lo sé todavía, susurré, pero lo vamos a descubrir. Y en ese instante entendí algo más. Mara no solo quería mi dinero, quería borrar mi existencia como si yo fuera un trámite. A la noche siguiente, la casa ya no era solo mi casa, era un escenario. Santiago había traído cámaras pequeñas, las pegó detrás de libros, dentro de un florero falso, cerca del pasillo. Damián configuró grabación en la nube y copias locales. Clara, la notaria, guardó duplicados del acta en 2 sobresellados, uno en su oficina, otro en la caja fuerte del banco. Y yo aprendí a actuar, porque si Mara nos estaba mirando, si enviaba intrusos, si dejaba mensajes en tumbas. Entonces la única forma de frenarla era obligarla a moverse en el error. Vamos a hacer que crea que funcionó, dijo Santiago. ¿Qué funcionó qué? Preguntó Gail, aunque creo que lo sabía. El veneno, respondí yo, mirándolo con suavidad. Vamos a fingir que lo tomé. Gail se puso rígido. No quiero que te pase nada. No va a pasarme nada, le prometí. No beberé nada. Solo vamos a hacer que ella lo crea. Santiago me explicó el plan con voz baja. Como si la casa pudiera escuchar, enviaríamos un mensaje desde mi número a Julián y a Mara con una excusa, insinuando que me sentía mal. Haríamos una llamada accidental a un contacto que Mara pudiera tener vigilado, una vecina chismosa que siempre comenta todo. Dejaríamos la puerta principal con el cerrojo puesto, pero con la luz del recibidor encendida, como si hubiera caos adentro. Y esperaríamos. Damián agregó lo suyo. Si ella usa apps cifradas, puedo detectar actividad de conexión si intenta acceder a tu red. Y si aparece cerca, podemos triangular con los sensores. No me gustaba nada. Pero había algo peor que el miedo, la idea de seguir escondiéndome mientras ella avanzaba. A las 22:05 envié el mensaje. Me siento rara del pecho. Creo que la bebida de ayer me cayó pesada. No quiero preocuparlos. 2 minutos después, llegó la respuesta de Mara. Ay, suegra. Descanse. No se estrese. Mañana se le pasa.
Ese mañana se le pasa, me sonó a sentencia. Hicimos la segunda parte. Llamé a doña Lidia, mi vecina Lidia. Perdón que te moleste, me siento mal. ¿Puedes estar pendiente por sí? Dejé la frase incompleta. Dramática Lidia, como siempre, explotó en ansiedad. Ay, Elena, ¿quieres que llame a alguien? No, no solo. Por si acaso. Colgué y esperamos. Me acosté en el sofá de la sala con una manta, fingiendo debilidad. Santiago se ocultó en el estudio con vista al pasillo. Clara estaba en la cocina con el celular listo. Damián se quedó en el cuarto de invitados, monitoreando cámaras. Gail se sentó en el sillón, quieto, y yo supe lo que estaba haciendo. Estaba volviendo a su papel, a ese papel que lo había mantenido vivo. 1 minuto.dos.trs a las 22:31. Una cámara captó movimiento en el patio, una sombra cruzando la reja. Mi corazón martilló, pero no me moví. Santiago me escribió un mensaje desde el estudio. Ya está aquí. La manija de la puerta trasera se movió apenas. Un sonido mínimo. Alguien conocía la cerradura, el ángulo, el truco. De pronto, la puerta del patio se abrió. Y la VI.MARA.N o venía con gorra ni disfraz. Venía con seguridad fría, como si entrara a una casa que ya sentía suya. Traía el cabello recogido, sin maquillaje, y una pequeña bolsa en la mano. Avanzó hacia la sala, sin prender luces, guiándose como quien conoce los muebles. Me vio en el sofá. Y sonrió. Esa sonrisa no era la de la nuera amable. Era la de un depredador cuando encuentra al animal herido. Elena susurró. Así que sí funcionó. Yo dejé salir un quejido falso. Mara, ¿qué haces aquí? Mi voz fue un hilo. Ella se inclinó sobre mí. Olía a perfume barato, diferente al suyo habitual, como si hubiera querido no dejar rastro. Vine a cuidar de ti, dijo, con una dulzura repugnante. No quiero que mueras sola. Su mano fue hacia la bolsa. Vi el brillo de algo, una jeringa pequeña o un frasco. Mi estómago se retorció. Gail. Susurré como si estuviera delirando. Gail. Mara miró al sillón, donde estaba mi nieto. Gail tenía los ojos bajos, el cuerpo quieto. Perfecto. Silencioso. Ah, el niño, dijo Mara, sin cariño. Siempre tan útil. Se acercó un paso hacia él. ¿Sabes, Gail? Murmuró. Pronto todo será diferente. Ya no tendrás que fingir, porque ya no habrá quien impresionar. Mi sangre se congeló. Mara volvió a mí. Acercó el objeto a mi brazo, como si fuera a ayudarme. Ahí fue cuando Santiago salió del estudio. Basta. Mara, su voz cortó el aire. Mara se quedó inmóvil un segundo. Luego giró la cabeza despacio. No parecía sorprendida, parecía molesta. ¿Tú? Escupió. ¿Qué haces aquí? Santiago avanzó un paso. Estás grabada, dijo, señalando apenas, sin delatar cámaras. Y estás invadiendo propiedad. Deja eso en el suelo. Mara se rió. ¿Grabada? ¿Y qué van a hacer? ¿Decir que vine a matar a mi suegra? Nadie les creerá. Elena tiene edad, Elena tiene historial. Elena se puede morir con solo asustarse. Yo sentí que el teatro se volvía peligro real. Porque ella tenía razón en algo, yo sí tenía historial. Mara dio un paso hacia la puerta del patio, como si se preparara para escapar. No vas a salir, dijo Santiago. Y entonces Mara hizo algo que miró directo al sillón de Gail y dijo con voz baja, si el niño habla, lo rompo. Esa frase me atravesó como vidrio. Gail, por primera vez, levantó la cabeza, y sus ojos se clavaron en los de Mara con una furia silenciosa. Entigüe. Mara volvió la mirada hacia mí y sonrió como si hubiera ganado. Elena. Susurró. Esto pudo ser fácil, pero elegiste complicarlo. Y salió corriendo hacia el patio. Santiago la siguió. Clara gritó. Damián salió con el celular. Yo me incorporé, el corazón disparado. La puerta trasera se cerró de golpe. Y entonces se oyó otro sonido. Más lejano, un motor arrancando. Mara había venido no solo a verificar, sino a rematar. Y se había ido antes de que llegara la policía. Pero esta vez, no se fue con las manos limpias. Porque si algo quedó claro en ese minuto terrible, fue esto: Mara no podía resistirse a ver la caída con sus propios ojos. Y esa necesidad era nuestra ventana. A la mañana siguiente, Santiago no me dejó ni servir café. Nos vamos ya, dijo. Con lo de anoche tenemos un salto enorme. Damián ya tenía los videos descargados, con fecha y hora.
Clara llevaba el acta notarial, ampliada con la descripción de la intrusión nocturna y el intento de asistencia sospechosa. Y él estaba callado, como si la noche lo hubiera drenado. Pero no era el silencio de antes. Era un silencio cansado, humano. ¿Lo hice bien?, me preguntó en el auto, en un susurro. Yo le apreté la mano. Lo hiciste perfecto. Sobreviviste. Eso es lo que importa. En fiscalía nos recibió una mujer de mirada firme, la fiscal Lucía Echevarría. Santiago ya le había hablado por encima, pero cuando vio los videos, su cara cambió. Eso es allanamiento, tentativa, amenazas al menor, murmuró. ¿Y si el frasco que tienen corresponde a lo que parece? Esto es una investigación penal seria. Damián puso el análisis preliminar, correos, planes, lista de propiedades, documento de testamento escaneado. La fiscal no parpadeó cuando leyó simula evento natural. Voy a solicitar órdenes de cateo para la casa de su hijo y para el centro San Aurelio, dijo. También necesito ubicar a ese doctor Beth Landa y al contacto T de los mensajes. Y, señora Elena, voy a activar protección para el menor de inmediato. Sentí alivio y miedo al mismo tiempo, porque entrar en la justicia es como entrar en un río, te arrastra, pero también te salva. Hay una cosa más, dije, y mi voz se quebró. Recibí una foto de la tumba de mi esposo, con una nota, ya lo hice antes. La fiscal me miró fijo. Su esposo murió de ¿qué? Infarto, en casa. De noche. Sin aviso, Lucía Echevarría apretó la mandíbula. Entonces, además, pediré evaluación para posible exhumación. Pero primero, necesitamos asegurar el presente. Usted y el niño salimos con un plan y con escolta ocasional. La fiscal prometió rapidez, pero yo sabía que la burocracia tiene su propio ritmo. Y Mara tenía el suyo de regreso. Damián recibió un ping en la laptop desde su módem portátil. Actividad detectada, dijo. Alguien intentó conectarse a tu red doméstica anoche, justo después de que Mara entró. No es definitivo, pero sugiere que alguien cercano estaba coordinando. Santiago frunció el ceño. Entonces no está sola. Nunca lo estuvo. Al llegar a casa, nos encontramos a doña Lidia en la banqueta. Como un cuervo emocionado de Elena. Gritó. Anoche vi luces raras. Y un carro oscuro. Y hoy en la mañana, una mujer preguntó por ti. Yo sentí que la garganta se me cerraba. ¿Qué mujer?, preguntó Santiago Dalta, pelo recogido, cara de pocos amigos, dijo Lidia. Yo le dije que no sabía nada, pero me miró como si me fuera a tragar Mara. O alguien de Mara. Subimos rápido. Cerramos. Damián revisó cámaras. Santiago revisó cerraduras. Y entonces, el celular vibró otra vez, un mensaje de Julián. Mamá, no estoy bien. No sé dónde estoy. Mara dijo que todo se arreglará si cooperas. No confíes en nadie. Su me dobló el estómago. ¿Esto sí viene de lejos?, pregunté a Damián con voz rota. Damián miró y palideció. Esto viene de un repetidor cercano. Está en Puerto Niebla o en las afueras. No está en mar abierto. Yo sentí que me caía en un agujero. Entonces, ¿dónde está Julián?, susurré. Santiago no respondió de inmediato. Miró a Clara. Miró a Damián. Y dijo lo que nadie quería decir. Puede que Julián sea víctima. O puede que lo estén usando como presión. Pero no está libre. Gail escuchó eso y se quedó inmóvil. Como si una parte de él hubiera esperado esta confirmación toda su vida. Que el peligro no se había ido con el taxi. Solo se había escondido mejor esa noche. La fiscal Lucía llamó. Tenemos órdenes de cateo para mañana temprano. Pero necesito que usted y el niño pasen la noche en un lugar seguro. ¿Puede? Santiago respondió por mí. Sí. Tenemos una casa de un colega, en la zona alta, con vigilancia privada. Yo miré mi casa, mi patio, mis paredes gruesas. Me dolió irme, como si salir fuera a rendirse. Pero entendí, proteger a Gail era prioridad. Mara ya había dicho si el niño habla. Lo rompo. Y yo no iba a darle esa oportunidad. Empacamos rápido, documentos. Ropa, la USB, el frasco, el acta notarial, el informe de la psicóloga Irene. Gail subió al auto, abrazando un peluche pequeño que encontró en el fondo de un cajón. Nunca lo había visto cargar un peluche. Verlo hacerlo me rompió. Era el gesto de un niño, recuperando cosas que le robaron. Cuando ya íbamos a salir, Gail se quedó mirando una ventana del segundo piso. La del pasillo, abuela dijo. ¿Espera qué pasa? Gail señaló de ahí. Susurró. Hay alguien. Yo no vi nada. Solo oscuridad reflejada.
Y entonces escuché un sonido. No un golpe, no un timbre, un susurro, pegado al vidrio. Como si alguien estuviera justo del otro lado, sabiendo que yo estaba mirando. Si no podemos con la vieja. Nos llevamos al niño, mi sangre se volvió hielo, Santiago se giró, rápido, ¿qué dijiste? Preguntó, yo no respondí. No podía. Porque la frase no había sido imaginación. Había sido real. Y significaba una sola cosa, Mara ya no solo quería matarme. Ahora había decidido que Gale era un estorbo, o un botín. Y en ese momento entendí que el siguiente movimiento no sería legal. Sería desesperado. Dormimos en la casa de la zona alta. Pero dormir es una palabra demasiado generosa. La vivienda era de un colega de Santiago. Rejas altas, cámaras reales, guardia en la entrada. Aún así, cada vez que el viento movía una rama, yo sentía que alguien había encontrado la forma de colarse por mis pensamientos. Gale se quedó en una cama pequeña, envuelto en una manta, con el peluche apretado en el pecho. A ratos se le escapaban sonidos, como si su cuerpo recordara el miedo antes que su mente. Yo me senté en el borde de la cama, acariciándole el cabello a tu abuela. Susurró, medio dormido. ¿De verdad vamos a estar bien? Lévese la frente, vamos a estar mejor que bien. Vamos a estar libres. Pero yo misma no estaba segura. A las 5:40 sonó el teléfono de Santiago. La fiscal Lucía Echevarría hablaba con voz apretada. Entramos en 1 hora. Equipo listo. Cateo a la casa de Julián y Mara. Y al centro San Aurelio. Necesito que estén disponibles por si encontramos algo que requiera identificación. Santiago colgó y me miró. Hoy se define todo, Elena, yo asentí. Me dolían las manos de tanto apretarlas sin darme cuenta. Damián llegó poco después con la laptop bajo el brazo. Tenía ojeras de no dormir. Detecté otra cosa, dijo, sin preámbulos. El número desde el que llegaron los mensajes de Julián. Está enmascarado, pero pude rastrear un patrón. Se conecta a un repetidor cerca del viejo almacén del muelle. ¿Te suena? Sentí el estómago caerme. El viejo almacén del muelle era un edificio abandonado en la zona industrial con puertas oxidadas y ventanas rotas. Antiguamente guardaban redes de pesca y cajas. Ahora era territorio de nadie. O peor, territorio de quien no teme ser visto de ahí. Susurré. Ahí jugaba Julián de niño. Tomás lo llevaba a ver los barcos. Dios, la fiscal no lo sabía aún. Santiago tomó el teléfono. Lucián dijo cuando ella contestó. Tenemos una posible ubicación de Julián. Viejo almacén del muelle. Mensajes enmascarados. Patrón de repetidor. Hubo un silencio breve, entendido, respondió la fiscal. Redirijo un equipo. Pero no salgan ustedes. Quédense resguardados. Colgó. Yo me quedé quieta, mirando un punto fijo como si mi cuerpo necesitara congelarse para no romperse. Julián. Mi hijo. Mi niña ya hombre. ¿Dónde estaba? ¿Qué le habían hecho? ¿Había participado? ¿O lo estaban usando de rehén? Gale se despertó con el ruido. ¿Se sentó de golpe en papá? Preguntó. La palabra salió con miedo, no con esperanza. Me acerqué. Estamos tratando de encontrarlo, corazón. Gale tragó saliva. Mamá decía. Susurró que papá era débil, que ella podía doblarlo como papel. Santiago se inclinó ante Gale, suave pero firme. Gale, necesito que me digas algo importante. ¿Alguna vez escuchaste a tu mamá hablar del muelle? ¿De un almacén? Gale pensó unos segundos y luego asintió. Una vez. Cuando yo tenía 6. Escuché que decía, si no haces lo que digo, te dejo como al del muelle. El hombre se rió. No sé qué significa, pero me asusté. Me recorrió un frío. A las 7:10, la fiscal volvió a llamar. Entramos a la casa de Mara, dijo. Encontramos documentación falsa, recetas, sellos y un cuarto con cerradura por fuera. Tenemos que seguir. Yo cerré los ojos. El cuarto de Gale. ¿Y el centro San Aurelio? Preguntó Santiago también. El doctor Berlanda está desaparecido. El lugar está vacío. Pero hay computadoras. Y hay una cosa. La fiscal dudó un segundo. Hay un listado con nombres de pacientes no verbales. Varios. Esto parecía una red. Se me aflojaron las rodillas. No era solo Gale. No era solo mi familia. Podía haber otros niños atrapados. La fiscal continuó. Elena. Encontramos en la cocina de Mara frascos sin etiqueta, guantes, una libreta con 3 planes. Coincide con lo que usted describió. Mi garganta ardió. ¿La arrestaron? Aún no. No está en la casa.
pero la vamos a ubicar. Tenemos orden de captura. Ahora necesito concentrarme en el muelle. Le llamo en cuanto sepamos, colgó. El tiempo se volvió una cuerda tensa. A las 8:02 recibí un mensaje. Número desconocido. Felicidades, Elena. Te volviste interesante. ¿Quieres a Julián vivo? Entrégame al niño. Sentí que mi corazón se detenía y luego golpeaba con rabia. Santiago me quitó el teléfono de las manos. No respondas, dijo. Eso ya es secuestro. La fiscal lo necesita. Damián ya estaba sacando capturas con metadatos. Dale miraba mi cara como si intentara leer el destino. No me van a llevar, dijo, no en forma de pregunta, sino como un juramento. Lo abracé con fuerza. No, mi amor. Te lo juro por la memoria de tu abuelo Tomás. No da las 8:34. El teléfono sonó. La fiscal, contesté con manos frías. Lo encontramos, dijo Lucía, y su voz tenía esa mezcla peligrosa de alivio y urgencia. Julián está en el viejo almacén. Está vivo. Está golpeado. Está sedado, pero responde. Lo están sacando ahora. Yo solté un sollozo que me rompió el pecho. ¿Quién estaba con él? 2 hombres. Uno intentó huir, lo tenemos. El otro está herido. Pero el dato importante, tenían un teléfono con el que enviaban mensajes simulando el número de Julián. Y Elena, uno de los detenidos, mencionó a Mara como la que manda. Santiago apretó los ojos. Damián cerró el puño, yo respiré como si volviera a nacer. ¿Dónde está Mara? La fiscal hizo una pausa. No está con ellos. Pero tenemos un rastro, cámaras del muelle la captaron anoche. Ella coordinó. Y hay algo más. Lucía bajó la voz. Encontramos dentro del almacén una bolsa con etiqueta. Glucósido cardíaco. Mis peritos dicen que coincide con venenos que se usan para simular eventos cardíacos. Se me nubló la vista, Tomás. Susurré sin querer. Santiago me miró. Sabía exactamente lo que yo pensaba. Si Mara llevaba años usando ese mismo método, entonces mi esposo no había muerto de la nada. Había sido eliminado. La fiscal continuó, Elena, vamos a tomar declaración formal hoy. Y necesitamos que Gail declare con psicóloga presente. Sé que es duro, pero este caso puede salvar a otros. Miré a Gail. Él me miró de vuelta. Y por primera vez vi en sus ojos algo que no había visto nunca, determinación sin terror. Yo voy a hablar, dijo. Claro, ya no tengo miedo. Me explotaron lágrimas silenciosas. No de tristeza, de orgullo. Horas después, en una sala segura de fiscalía, vi a Julián. Entró escoltado, con la ropa arrugada, el labio partido, la mirada perdida. Y cuando me vio, se derrumbó. Mamá. Susurró y se quebró como un hombre al que le arrancaron la máscara. Yo lo abracé con una mezcla imposible, amor, furia, alivio. Perdóname, dijo. Yo no sabía lo del veneno. Pero Mara me tenía atrapado. Me decía que si hablaba, se llevaba a Gail. Que me iba a destruir, y cuando intenté dejarla, me drogó, me llevó al muelle, me usó para mandar mensajes. Lo separé apenas, mirándolo a los ojos. Julián. Dije, ¿nunca viste a tu hijo llorar en silencio? ¿Nunca viste el miedo? Él bajó la cabeza. No se justificó, fui un cobarde, dijo, y pagaría mi vida por arreglarlo. Pero no puedo cambiar lo que hice. Gail entró a la sala con la psicóloga Irene. Se quedó quieto. Julián levantó la vista y lo vio. Hablando, caminando, mirando, dijo. Susurró Julián, como si esa palabra le quemara. Gail no corrió a abrazarlo. No sonrió. Solo dijo, con voz pequeña pero firme, papá, ¿por qué nunca me preguntaste qué pasaba? Julián se tapó la cara y lloró. Y yo entendí que la justicia no siempre se parece a una sentencia. A veces, se parece a una pregunta que por fin se hace en voz alta. Pero aún faltaba Mara, y yo sabía que una mujer como ella no huye sin intentar su última jugada. La fiscal Lucía Echevarría ordenó que nos trasladaran a un lugar seguro esa misma noche. Mara está acorralada, dijo. Las personas acorraladas muerden. Julián quedó bajo protección y custodia parcial mientras se definían cargos, complicidad no, pero sí negligencia y omisión, según la fiscalía. Aceptó terapia obligatoria y se comprometió a colaborar. Yo no sabía si podía perdonarlo, pero al menos, por primera vez, lo vi mirar a su hijo como si lo viera de verdad. Gail se quedó conmigo.
No lo solté ni un segundo de esa noche. Recibimos la noticia que encendió un incendio en el pueblo. Mara fue captada por cámaras de carretera, saliendo de Puerto Niebla hacia la zona de acantilados, un lugar donde el mar golpea rocas negras y el viento ruge como animal. Ahí, cerca, había una casa de descanso que pertenecía a un socio de San Aurelio, un lugar perfecto para esconderse. O para preparar una última escena, la fiscal me llamó de Elena. Tengo una propuesta que necesito que apruebe, pero debe entender los riesgos. Dígame, respondí, con la voz endurecida por todo lo vivido. Mara está comunicándose, está dejando mensajes. Se obsesionó con usted, no con el dinero, con usted. Quiere control, quiere verla caer. Lucía tomó aire. Si usted acepta, podemos hacer un operativo para que ella crea que puede acercarse. Pero será con policías, cámaras, chalecos, todo. Usted no estará sola, Santiago, me miró como diciendo no. Damián también. Irene, la psicóloga, negó con la cabeza. Y aún así, yo sentí algo dentro. Mara ya había intentado entrar a mi casa. Había mandado intrusos. Había secuestrado a mi hijo. Había amenazado con llevarse a mi nieto. Si no la deteníamos pronto, volvería. Y la próxima vez tal vez sí lograría tocar a Gail. Acepto, dije. Santiago abrió la boca para protestar. Con condiciones, agregué. Gail no se mueve. Julián no se mueve. Y yo voy con escolta. Pero quiero estar presente cuando la atrapen. Quiero que me vea viva. Lucía aceptó. A las 23:50 nos trasladaron a la zona de acantilados. La casa de descanso era una construcción de madera oscura con vista al mar. Adentro, la policía ya había instalado cámaras, micrófonos y un equipo de intervención en habitaciones ocultas. Yo estaba en la sala, sentada, con una manta sobre los hombros, fingiendo fragilidad. Santiago estaba a mi lado, pero a 1 metro, para no arruinar la escena. Los agentes estaban detrás de una pared falsa. Mi celular vibró a las 0:17. Número desconocido. Contesté sin hablar, como había aprendido. Elena, dijo la voz de Mara, suave, pegajosa. ¡Qué lindo! Así que sigues viva. Se mete en sola mandíbula. Mara, respondí. Se acabó. Ella soltó una risita. ¿Se acabó? No, suegra. Las cosas se acaban cuando yo digo. Tú solo. Sobrevives hasta que te dejo. Mi hijo está vivo, dije, clavando cada palabra. Gail habló. La fiscalía tiene todo. Hubo un silencio, breve y peligroso. Luego Mara dijo, entonces solo me queda una cosa, verte a los ojos. Se cortó la llamada, el viento golpeó las ventanas. Y entonces, el sonido que yo temía, pasos en el porche. La puerta se movió, suave, como si alguien acariciara la madera antes de entrar. Yo respiré hondo, sin mirar hacia el pasillo. Si la miraba demasiado pronto, podía delatar el miedo. La cerradura hizo clic, la puerta se abrió, Mara entró, pero no entró sola, traía a un hombre detrás, el mismo de las fotos, barba corta. Camisa blanca. El contacto supuse. El socio. El cómplice. Mara se detuvo al verme. Sus ojos brillaron con satisfacción. Mírate, susurró, tan digna, tan fuerte. Siempre creíste que eras intocable. Yo la miré sin pestañear. Tú siempre creíste que la gente era tonta, respondí. Pero ya no, el hombre dio un paso. Mara, hay que irnos, dijo. Esto huele mal. Ella levantó una mano, como callándolo. No, dijo. Primero cierro esto. Sacó algo de su bolso, el mismo frasco pequeño o uno igual. Lo sostuvo como quien muestra un trofeo. ¿Sabes lo irónico? Me dijo. Tu esposo Tomás también pensó que estaba seguro. Tomó su té para dormir y nunca despertó. Fue fácil, el mundo se me oscureció por un segundo. Pero yo no grité, no lloré, porque dentro de mí, esa parte que amaba a Tomás había esperado 15 años por una confirmación. Y ahora que la tenía, lo único que sentí fue una claridad bruta. ¿Lo admites?, dije despacio. Mara sonrió, disfrutando. Claro. ¿Y qué? Nadie me atrapó, nadie me detuvo. Tú solo. Seguiste viviendo como una reina triste. Y yo. Se inclinó hacia mí, yo construí mi libertad sobre tus muertos. En ese instante, un agente habló desde el micrófono, con voz firme. Mara Vela. Queda usted detenida por tentativa de homicidio, secuestro, amenazas y asociación delictiva. Tire el frasco al suelo. Ahora, Mara se quedó congelada. Su sonrisa se quebró como un vidrio fino que balbuceó. El cómplice retrocedió.
Intentó correr hacia la puerta trasera, pero 2 agentes lo interceptaron de inmediato. Se oyó un golpe, un forcejeo, un gemido. Mara, en cambio, se quedó mirándome. Y su mirada se llenó de odio. Tura escupió. Tú hiciste esto. Yo me levanté, lenta, firme. Sentí mis rodillas, sí. Pero sentí más mi columna. No, Maran, dije, con voz baja. Tú lo hiciste. Solo que esta vez. El niño habló. Ella apretó el frasco como si fuera a lanzarlo contra mí. Pero el agente más cercano apuntó y ordenó de nuevo. Mara tembló. Por primera vez la vi. Con miedo, tiró el frasco al suelo, se rompió. El olor químico subió como una serpiente. La esposaron. La sacaron. Mientras la llevaban, Mara gritó como una bestia herida. Gail me pertenece. Yo lo hice así. Yo lo callé. Yo lo moldeé. Esas palabras fueron la última prueba. Quedaron grabadas, limpias, claras. Yo me quedé de pie, temblando, no de miedo, sino de descarga. Al amanecer, la fiscalía ya tenía todo para armar el caso. Videos de intrusión, pruebas digitales, frascos, listas del centro. Confesión espontánea de Mara sobre Tomás. Y el testimonio de Gail con la psicóloga Irene garantizando que era un niño competente, no manipulado. Los días siguientes fueron un torbellino. Mara fue imputada por tentativa de homicidio, secuestro, amenazas agravadas, fraude documental y abuso infantil. Su cómplice el TEG fue imputado por complicidad y participación en la red. El Dr. Berlanda fue detenido fuera de la provincia intentando salir del país. En su computadora hallaron plantillas de diagnósticos, recetas y una lista de casos con nombres y pagos. La fiscal Lucía solicitó formalmente la exhumación de Tomás. Los peritos hallaron trazas compatibles con intoxicación por sustancias cardiotóxicas. La tumba, por fin, dejó de ser un símbolo y se volvió evidencia. Y yo viví el duelo real 15 años después. Una tarde, me senté frente a la foto de Tomás, encendí una vela y dije en voz baja, perdóname por no ver, pero te juro que ahora nadie más se va a ir así. Gail empezó terapia intensa. Al principio hablaba poco en público, como si aún sintiera que cada palabra podía traer un castigo. Pero con paciencia, empezó a reír. Empezó a preguntar. Empezó a soñar. Una noche, mientras comíamos pastel de chocolate su favorito, me miró y dijo, abuela, ¿ya puedo ser yo? Se me rompió el corazón de ternura. Siempre pudiste, le respondí. Solo que ahora el mundo también lo sabe. Julián comenzó su propio camino. No fue un final feliz perfecto. La culpa no se borra con una sentencia ajena, pero por primera vez lo vi presentarse a terapia, mirarse al espejo, aceptar que falló. Y Gail, con el tiempo, aceptó visitas supervisadas, poco a poco, sin prisa, en sus términos, porque esa fue la gran lección. La voz de un niño vale más que cualquier herencia. Y si me preguntas si valió la pena, la respuesta es sencilla, sí. Porque estoy viva. Porque Gail habla. Porque Tomás tuvo justicia. Y porque Mara, por fin, ya no controla el silencio. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo hasta el final. Cuéntame en comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Perdonarías a Julián algún día? ¿O crees que hay errores que no se reparan? Suscríbete y deja tu like si quieres más historias intensas, con suspenso y giros hasta el último minuto. Y dime desde qué ciudad me escuchas, que siempre leo los comentarios. Aviso, esta historia es completamente ficticia. Todos los nombres, lugares, personajes y situaciones fueron creados con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.